Ok. La clase de hoy les voy a mostrar la herramienta que vamos a utilizar en la unidad 3 y en la unidad 4 de la materia de geografía turística del Ecuador y que además es la herramienta que deben llenar todos para poder hacer su PIS, ¿sí? Justamente esta es la herramienta que al final del semestre me deberán presentar, nuevamente insisto, todos llenos, ¿sí? Como evidencia, además del trabajo que han hecho sobre el PIS. Así que un poco para avanzar en ese tema, hoy básicamente la clase va a ir sobre eso, es decir, el mirar cómo hacer esta ficha. Quiero además pedirles que por favor tomen nota clara, sí, de los elementos que vamos a pedir y de lo que no les voy a pedir. Porque en este semestre pues vamos a ser un poquito más exigentes de los otros anteriores y eh, tomando en cuenta que ya pues esto hemos probado mucho tiempo, las faltas, digamos así, o las omisiones serán motivo para rebajar los puntos respectivos. ¿Ok? Así que yo creo que estamos listos para iniciar. Leo, ¿cuántos estamos? Del momento 25. 25, ¿de cuántos somos? 30 y 29 creo que somos, o 30, ¿no? Sí, 29 estaba en la última lista que me envió. Ya, mijo, entonces estamos listos. Yo creo que ya estamos sobre la mayoría de los que podemos estar. Ok. Profe, ¿cómo está? Muy buenos días. Una Sí, consulta. una consulta. ¿Hasta qué horas hay que entregar el día de hoy el PIS? El día de hoy el PIS hay que entregarlo durante todo el día, tengo entendido, no he oído ninguna hora. Ya, profe. Ok. Voy a proceder entonces a compartir, jóvenes. Ok. Este es un formato entonces de un trabajo que ustedes van a realizarlo. Lo que hay que ir es, aquí hay que ir reemplazando y hay que ir escribiendo, ¿no es cierto? Es decir, ya en el trabajo final no voy a dejar no voy a dejar este que dice carátula, ¿no es cierto? Sí, sino que voy a ir reemplazando esto. ¿Ok? Entonces, número 1, datos de la carátula. Número 2, índice numérico de contenidos. Solo pido de contenidos. No pido de figuras, no pido de tablas. Pido exclusivamente de contenidos. Número 3, ¿ok? Va a ser un resumen y palabras clave. Es decir, un párrafo que contenga el resumen del trabajo realizado en no más de 200 palabras. Y las palabras clave va a ser entre 3 a 5. ¿Ok? Tomen nota, por favor, de dónde vamos a utilizar para poner las palabras clave. Este semestre, para poner las palabras claves, vamos a utilizar el Thesaurus de UNESCO. Entonces, usted viene acá, abre el tesauro de la UNESCO, ¿sí? Y aquí le va a dar toda una serie de palabras clave que va a poder utilizar. Voy a poner un ejemplo, o sea, una de las primeras seguramente, por aquí será turismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Si es un cantón tiene un alto contenido de ecoturismo, pues ecoturismo. Si su cantón tiene alto contenido de turismo cultural, ¿sí? Educación y ocio, etcétera. Como es un tema territorial, podríamos también, de pronto veamos si la palabra territorio está
dentro del tesauro. Teoría termodinámica, territorio. Aquí están territorios, ¿no? Etcétera. Bueno. Primer tema entonces. Resumen y palabras claves. El resumen también tiene que tener una visión clara de lo que tiene ese territorio, ¿no? Una visión clara de lo que tiene ese territorio. Es decir, los hallazgos principales, porque como les he dicho, lo que vamos a hacer es una evaluación del sistema turístico. Ok. Entonces aquí Tesauro, UNESCO. Ok. Luego en la metodología, ustedes van a describirme qué tipo de investigación hicieron, ¿sí? ¿Qué método utilizaron? ¿Qué técnica utilizaron? ¿Y qué herramientas utilizaron? Entonces, voy a poner nuevamente aquí, tipo de investigación, luego de eso el método, luego de eso las técnicas o técnica, ¿ok? Y luego de eso la herramienta o herramientas que utilizaron. ¿Ok? Cuando yo digo, por ejemplo, a ver, voy a hacer una investigación descriptiva. Aquí hay que poner qué significa ese concepto de investigación descriptiva. ¿A qué me refiero cuando hablo de investigación descriptiva? Y una vez que esté esto claro, pues ustedes pondrán cómo o por qué su investigación utilizó ese tipo de investigación. Esto va a estar escrito entonces en pasado. Por eso yo estoy aquí hablando lo que utilizó. Me va a tener que contar qué utilizó para esto. Quiero parar un momento aquí. ¿Hay alguna pregunta? 1, 2, 3 o 4. ¿Alguna pregunta sobre este apartado? Bueno, sí, Sí. sobre la parte de metodología, por favor. Si podría repetir nuevamente esa parte. Ya. En metodología ustedes me tienen que poner el tipo de investigación que utilizaron, el método que utilizaron. El tipo de investigación es, por ejemplo, descriptiva, exploratoria, explicativa, básica, aplicada, etcétera. A eso me refiero con tipo. En método, si el método fue cualitativo, cuantitativo, mixto, etnográfico, etcétera. La técnica, si utilizó una técnica bibliográfica o si utilizó una técnica, por ejemplo, entrevistas o si utilizó como técnica las encuestas, etcétera. Y luego las herramientas. Cada una de estas técnicas tiene una herramienta, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, yo utilizo la técnica bibliográfica, las herramientas son las fichas mnemotécnicas. Si utilizo yo la entrevista, las herramientas son los cuestionarios. A eso me refiero. ¿De acuerdo, John? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Lo que les decía es que además, cada vez que pongan una de estas técnicas, ustedes tienen que poner un concepto de qué es esta técnica, esta herramienta, este método, este tipo, ¿ok? Y utilizar y decirme en qué parte de su trabajo utilizó esto. ¿Ok? Denme un segundo que voy a tomar un poquito de agua. Voy a traerme un vasito de agua. Un segundo, por favor.
Ok, listo. Vamos a continuar. La siguiente parte, hay una introducción. Quería preguntar de eso de tesauro. No lo entendí muy bien. ¿De qué? De tesauro para las palabras clave. El tesauro. Tiene que irse, buscar tesauro. Aquí está el tesauro, ¿no es cierto? Se entra aquí y va buscando las palabras claves que definan su investigación. Yo les daba el ejemplo. Por ejemplo, si su trabajo básicamente es sobre turismo, usted va a ver aquí en el tesauro si existe o no la palabra turismo. Aquí está la palabra turismo. ¿Ya? Y como ustedes ven, aquí hay otras palabras asociadas. Entonces, usted va a hablar, por ejemplo, de turismo, de instalación turística, de industria turística, de ocio. Entonces, tiene que ver los conceptos asociados a esta palabra para tener sus palabras claves que definan. Las palabras claves definen el trabajo. Las palabras clave que uno pone es como cuáles palabras claves yo utilizaría para buscar su trabajo, ¿no es cierto? Voy a suponer que a usted le va a tocar hacer, Andrés le va a tocar hacer el cantón Tena, ¿ya? Entonces usted va a poner como palabra clave, turismo en Tena, ¿no es cierto? Esa es una palabra clave. También en el Tena hay una gran oferta de ecoturismo. Otra palabra clave será ecoturismo. Otra palabra clave será instalaciones turísticas del Tena. ¿De acuerdo? Sí, Lizzy, muchas Ok, gracias. ¿listo? Muy bien. Déjame encerrar esto porque me estoy confundiendo. Luego de aquí, entonces, el punto 5 dice introducción. Describir en un párrafo las características principales del territorio a estudiar. Este párrafo es sobre el cantón. Sobre el cantón. Entonces, dice además, máximo 150 palabras. ¿Ok? Es información completamente, como ustedes ven, básica, pero que nos va a dar sobre el sitio que vamos a tener de estudio. Luego la tabla 6, el punto 6, que es la tabla 1, ¿sí? Nos va a pedir datos generales, pero en este caso de la provincia que alberga el cantón. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tomar el ejemplo, el cantón Quito. Provincia a la que pertenece el cantón Quito, Pichincha, ¿no es cierto? Ahí estoy. ¿Ok? Fecha de creación de la provincia, aquí pondría esta fecha. Nombre completo de la capital de la provincia, aquí pondría San Francisco de Quito. ¿Ok? Y luego en esta tabla me pide que aquí ponga la fuente de información utilizando APA 6 o 7. De preferencia, yo les sugiero que comiencen a utilizar la norma APA 7. ¿Cómo van a poner aquí? Aquí van a poner como se pone la fuente en la bibliografía. ¿Sí? No como que estuviera en el texto. Van a poner aquí la fuente tal cual usted la pusiera en la bibliografía. ¿Estamos de acuerdo? El punto 7 o la tabla 2 dice resumen porcentual de los servicios turísticos de la provincia, nuevamente por actividad turística. Entonces, no sé si yo ya les envié a ustedes el último catastro o me confirman. Sí, profe, ya nos envió. Ya. Entonces, utilizando el catastro turístico que ya les envié, ustedes van a poner de la provincia, en este caso de Pichincha, según actividad, comidas y bebidas, alojamiento, transportes turísticos, operadoras, etcétera. ¿Cuántas empresas existe y qué porcentaje de cada tipo equivale? ¿Ok?
Esto de la provincia de Pichincha. Luego dice, interpretación del mapa físico, principales características que tenga escalas, orientación geográfica y otros elementos. Dice dibujar el mapa físico. ¿Eso significa que puedo utilizar un mapa mudo y dibujar sobre ese? Sí, lo puede hacer, pero tiene que dibujar. ¿Cuáles son los principales elementos que va a tener este mapa físico? Pues los que están justamente en la siguiente tabla. Orografía, hidrografía, áreas protegidas, básicamente. ¿A qué se refiere la orografía, señores? ¿Alguien a qué se refiere la orografía? A ver, básicamente, la orografía, como se ve en esto, son las elevaciones, valles, mesetas, etcétera. Se refiere entonces a la forma de la superficie que yo estoy estudiando. A eso se refiere la orografía. Entonces, en esta parte vamos a poner principales elevaciones, montañas, valles, etcétera. Luego está la hidrografía. Se refiere a Agua. agua, eh, perfecto. Lagos, lagunas, ríos, cascadas, perfecto. Muchas gracias. Luego, los temas climáticos principales de la provincia. Y finalmente, si es que tiene áreas protegidas públicas y privadas. ¿Ok? Aquí van a poner un breve detalle de los principales elementos de esto, de la provincia en este caso, con lo cual además van a dibujar. El punto 10 es la interpretación de un mapa político a nivel cantonal y pide dibujar el mapa. ¿Qué es lo Una que pregunta, van? profe. Sí, sí, En la parte que decía, en la 8 que debemos dibujar el mapa, sí, ahí debemos incluir cada una, la orografía, la hidrografía, el clima y todo lo sí. demás, o debemos hacer mapas aparte. No, uno solo. Orográfico, hidrográfico, clima no es necesario. Sí, porque los mapas climáticos son muy diferentes. Pero sí, por lo menos orografía, hidrografía y áreas protegidas y privadas. Algo como veamos. Ujujú. Este es un mapa físico. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, elevaciones, ríos, ¿ok? Y en nuestro caso, áreas protegidas. Eso es un mapa físico. Este ya es un mapa, por ejemplo, mucho más complejo. Déjenme le abro. Este, en cambio, es físico, político y turístico. Porque ven, yo tengo elevaciones, tengo áreas protegidas y tengo hidrografía. Entonces, para el primer caso, solamente físico. Para el segundo caso, solamente político. Voy a dar el ejemplo de un mapa político. Mapa político. Pichincha. ¿Ok? Este es un mapa político. Claro que este mapa en sí no me sirve. ¿Por qué? ¿Qué le falta a este mapa, señores? La escala, profe, Nos falta la escala. ¿Qué más? y la orientación. Y la orientación. Perfecto. Pero esto es un mapa político. Entonces, lo que nos pide aquí es dibujar un mapa político y aquí poner los límites
y la división política cantonal con las fuentes de cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La siguiente dice nombre de la persona encargada, ojo, nombre de la persona encargada de la planificación, organización y control del turismo en la provincia. Dice, no es el ministerio, ojo a esto que estoy subrayando en este momento, no es el ministerio, tampoco es el prefecto o el gobernador, no es una persona. Voy a poner un ejemplo. En la ciudad de Quito, en el cantón Quito, ¿quién es la persona encargada de la planificación, organización y control del turismo en el cantón? ¿Alguien sabe que le conoce a esa persona? Les voy a presentar. Se llama Carla Cárdenas. Carla Cárdenas. Ella es la gerente general de Quito Turismo. Entonces es la persona encargada del turismo en el cantón. ¿Sí? No es el alcalde Yunda. Igual aquí, si por ejemplo hablamos de la prefectura, no van a poner aquí Paola Pavón. Y tampoco van a poner a alguien del Ministerio de Turismo, porque esos no son los encargados de la planificación, organización y del control del turismo en el territorio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Preguntas? Hasta ahí no. Ok. Y luego, quiero que por favor me den un listado de 10 páginas web con su dirección, con su URL, donde sea posible encontrar información turística de la provincia. Entonces, yo pongo, por ejemplo, Turismo Pichincha. Ok. Turismo Pichincha. Pues voy a buscar las principales páginas que me den información sobre Pichincha, ¿no? Entonces voy a revisar voy a revisar tal vez esta, ok, tal vez voy a revisar esta. Entonces aquí, a ver, atractivos culturales, ya, reviso, ¿no es cierto? Veo, ok, que está. ¿Ya? Luego veo esta otra, por ejemplo, dice Guía Virtual del Turismo Accesible. Iré buscando además páginas que funcionen, ¿no? Yo, por ejemplo, ya de inicio veo esta página que tiene estos de acá, ya veo que no está funcionando, ¿no? Ni siquiera la voy a poner. Me voy luego a GoRaimi, por ejemplo, dice lugares turísticos de Pichincha. Perfecto, aquí inclusive hay lugares por cantones, ¿no? Me voy a lugares de Pedro Moncayo. Perfecto, aquí están algunos. Ok. Entonces voy a escoger 10 páginas que sirvan, que estén completas, que estén actualizadas. Hasta este punto 13 se acaba la información que solicito de la provincia. Hasta este punto 13 pregunto, ¿hay alguna duda de cómo hacer este trabajo? A mí no me quedó muy claro el punto 12, profe. 12. A ver, a nivel nacional existe el Código de Ordenamiento Territorial. Voy a poner este de aquí. Voy a abrir mi Blackboard. Mi whiteboard, pim, 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 pim. Ok. A ver, a nivel nacional, como les decía, existe una norma, un código que se llama COTAT. Okay. ¿Alguien ha oído de la COTAT? ¿Y qué significa? ¿No? No, Ok. La COTAD es esto, es el Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía. ¿Ok? Dentro de ese código, el turismo
¿sí? Como sector, es una competencia de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, de los gobiernos autónomos descentralizados cantonales y una parte también de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? Sí, listo. Ok. Entonces, lo que yo pido aquí en la 12 es que me digan la persona encargada a nivel provincia, es decir, a este nivel, para el tema turístico. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, si hablo de Pichincha, voy a poner GAT Pichincha Turismo. ¿Ok? Entonces aquí, si yo me voy a la página del gobierno provincial de Pichincha, como ustedes ven, aquí hay turismo, ¿sí? Aquí hay varios programas que hace el gobierno autónomo descentralizado. Y yo quiero que cuando ustedes llenen eso, pongan aquí el nombre del jefe, del que está encargado de hacer esto. Además, ¿por qué les pido eso? Porque si ustedes descubren esta persona, que se puede pues descubrir fácilmente, como ustedes ven, si yo pues me comunico con el Consejo Provincial de Pichincha, pues seguramente me van a dar el nombre de este chico, que yo sí lo conozco, pero por obvias razones no les voy a decir ahorita el nombre, ¿no es cierto? Él inclusive les puede dar información que van a necesitar para hacer este trabajo. Lo mismo va a pasar a nivel cantonal. Pero no quiero que aquí esté el nombre de la ministra, no quiero que esté el nombre del encargado provincial no sé, del Ministerio de Turismo en Loja. No, no. Quiero que esté la persona de el GAT provincial, cantonal o parroquial. Y en el caso inclusive de las provincias, también puede haber un encargado a nivel gobernación. Hay algunas gobernaciones, no todas, que tienen también un encargado de turismo. A esa persona me refiero aquí. ¿Estamos de acuerdo, Andrés? Sí, licenciado, ya está más entendido. Perfecto, muy bien. Listo. Dejamos entonces la provincia y ahora vamos a hacer algo similar sobre el cantón. Entonces, lo primero que me pide el punto 14, la tabla 7, es información general del cantón. Fecha de creación y nombre completo de la capital del cantón. Nuevamente con fuentes. Luego está esta tabla 8. Esta tabla 8, como ustedes ven, tiene datos de la provincia y tiene datos del cantón. ¿Ok? Entonces, estos datos de la provincia ya está hecho, ¿no es cierto? Estos datos de la provincia que está aquí son los mismos datos que pusimos en el punto número 7. ¿Estamos de acuerdo? Aquí en esta tabla pusimos los datos de las empresas turísticas a nivel provincial. Esos datos los voy a volver a escribir aquí. Pero luego voy a poner el registro, ¿sí?, de estos datos a nivel cantonal. Y luego me dice esta partecita de aquí, relación porcentual entre el cantón y la provincia. Voy a hacer un ejemplo. Voy a proceder a borrar esto. Voy a suponer
que la provincia, dentro del tema alimentos y bebidas, tiene un total de 450 empresas. ¿Ok? Y el cantón tiene un total de estas 450, en este cantón están 387 en cuentas. Quiero que ustedes me digan ahorita qué porcentaje de empresas de alimentos y bebidas tiene el cantón. A ver, resuelvan. Matemática básica. El que tenga la respuesta me dice, háganlo. Tienen 1 minuto para hacerlo. Háganlo. ¿86%? 86%. Por favor, señorita, explíquenos, ¿cómo lo hizo? Lo hice con una regla de 3. Ok. Es decir, usted utilizó la fórmula que dice que el porcentaje es igual a la parte o porción sobre el todo por 100. En este caso, ¿cuál era la parte? 187. Perfecto. El todo, 450. perfecto, por 100. Eso da 86%. Eso es lo que hay que hacer en todos los casos. Ojo, no se utiliza los porcentajes, se utiliza el número de empresas. Vamos a hacer otro ejercicio, por si acaso. ¿Ok? Vamos a hacer un caso de este cantón, perdón, esta provincia en alojamiento tiene 752 empresas en alojamiento, ¿no? ¿Ok? El cantón en alojamiento tiene un total de 657 empresas. ¿Ok? Por favor, indicarme cuál sería el porcentaje de la relación cantón sobre provincia. ¿Alguien? Profe, sería el 87%. Más o menos, 87 punto algo es. 87.36. Ok, 87 punto 36. 36, perfecto. Ok. Entonces, ese es el dato que vamos a poner en esta columna. Ok. Luego a nivel cantonal me dicen, interpretación del mapa físico de los cantones es igual, dibujar un mapa físico y poner los principales elementos orográficos, hidrográficos y clima, etcétera, del cantón. Lo mismo me pide luego de un mapa político, exactamente lo mismo. Y luego me pide el nombre de la persona encargada de la planificación, organización, control a nivel municipio. Aquí sí solo puede ser esta opción, municipio. No puede ser como en el caso anterior que era
prefectura o gobernación. No, aquí solo es municipio. Y finalmente, igual que en la provincia, ¿sí? Igual que en la provincia, vamos a hacer el listado de 10 páginas donde tenga información turística de ese cantón. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Creo que está claro, ¿no es cierto? Muy bien. Ok. A ver, ahora. Luego ustedes van a tener unas fichas que tiene un componente. Vamos a ver cuántos son los componentes que vamos a tener. Los componentes que vamos a tener son un total de 12. 12 componentes. ¿Ok? Son 8 componentes de la oferta, un componente de la demanda, un componente de la comercialización y promoción, ¿ok? Y un componente final o 2 componentes finales sobre el tema de superestructura. ¿Cuáles son? Si estoy hablando de oferta turística, son 8 componentes. Estos componentes son el componente natural, componente cultural, componente gastronómico, componente festividades y eventos, componente actividades recreacionales, componente vías de acceso, componente servicios básicos y el octavo es el componente servicios turísticos. ¿Ok? Si estoy hablando de demanda turística, hay un componente que es el componente consumidor. ¿Ok? Si estoy hablando sobre comercialización y promoción turística, hay un componente, ¿sí? Que es el componente, se llama promoción y comercialización. Y si estoy hablando finalmente de la superestructura turística, estamos hablando de 2 componentes. El componente 11 que habla sobre instituciones administrativas del turismo en un territorio y el componente 12 que habla sobre normativa, ¿sí? Componente normativa. Normativas, reglamentos, etcétera. Justamente, si nuestra tarea es hacer un análisis del sistema turístico, pues es importante que tengamos información de todos estos elementos del sistema. Para eso, la información la vamos a recolectar con estas fichas. Entonces, por cada atractivo natural, ¿sí? Por cada atractivo natural que tenga el cantón, aquí solo hablamos a nivel cantonal, por cada atractivo natural que tenga su cantón, usted va a hacer una ficha de estas. Va a poner el nombre. ¿De qué? Pues puede ser ríos, arroyos, lagos, lagunas, playas, aguas termales, cascadas, cataratas, altos, pantanos, pozas, bosques, costas litorales, espeleología, cavernas, cuevas, montañas, planicies, desiertos, ambientes, pum, pam. Puede ser cualquiera de estos. Entonces usted va a poner el nombre. En este caso, que es un ejemplo, la laguna de Colta. Aquí va a poner una foto. ¿Sí? Y luego va a resolver estos 3 elementos. La toponimia del nombre, una breve información
del atractivo, ¿sí? Y las actividades turísticas que se pueden practicar dentro del atractivo. Toponimia, ¿a qué se refiere? El origen del nombre o el significado del nombre del atractivo. Ok. Vamos a suponer, yo le puse ahí colta, ¿no es cierto? Yo digo, ¿qué significa la palabra colta? ¿Sí? Entonces, voy aquí en, en internet, revisaré qué significa la palabra colta. ¿Sí? Y eso lo voy a poner ahí como toponimia. Breve información del atractivo. Una descripción de la laguna, ¿no es cierto? La laguna de Colta, qué características tiene, qué extensión tiene, ¿no es cierto? Qué hay de flora y fauna, qué infraestructura tiene, etcétera. Breve información de ese atractivo. Y finalmente aquí voy a poner las actividades turísticas que yo puedo hacer en este atractivo. Si yo estoy hablando de una laguna como esta, ¿qué actividades turísticas cree usted que puedo hacer? Posiblemente trekking, acampada, quizá Ujú. pesca. Ujú. Puedo navegar también, ¿no es cierto? Fotografía, etcétera. Aquí voy a poner las actividades que puedo hacer. Y luego pongo la fuente o fuentes de información que saqué para llenar esta ficha. ¿Ok? Componente natural. Lo mismo vamos a hacer con el componente cultural, con el componente gastronómico, con el componente festividades y eventos, con el componente actividades recreacionales. Todos estos 5 componentes, como ustedes ven, se refieren a temas de atractivos. De la misma manera. ¿Ok? Luego viene el componente vías de acceso. Aquí, ¿qué me dice? Me va a poner, dice, una ficha por cada tipo de acceso que tenga el cantón. Si yo estoy hablando, por ejemplo, del cantón Quito, estoy hablando del cantón Quito. Denme un segundo, por favor. Ok, perdón que mi gata anda por ahí. No quiero que se salga. Ok. Por ejemplo, si hablo del cantón Quito, pregunta, ¿Cantón Quito tiene acceso terrestre, sí o no? Sí, ¿Cantón Quito tiene acceso aéreo, sí o no? Sí. ¿Cantón Quito tiene acceso fluvial o marítimo? No. ¿Cantón Quito tiene férreo? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas fichas tendría que hacer entonces si es el Cantón Quito? 3. Una que me explique el tipo de acceso de las rutas terrestres, ¿no es cierto? Y aquí me dice que inclusive haga por ejemplo, dice que especifique el tiempo que yo me haría para llegar a ese cantón desde la capital de la provincia. Si estoy hablando del Cantón Quito, eso no aplica, porque el Cantón Quito es donde está la capital de la provincia. Pero sí explico qué rutas tengo, ¿no es cierto? Terrestres, qué rutas tengo aéreas y qué rutas tengo férreas. ¿Ok? Bien. Luego dice el componente de infraestructura de uso turístico, servicios básicos. Entonces, aquí hay unas preguntas que ustedes tienen que llenar. Le voy a pedir de favor, porque me estoy quedando hasta sin voz. Le voy a pedir de favor a la señorita Madeline Vaca que lea, por favor, las preguntas.
Ya, profe. El territorio cuenta con un centro de emergencias médicas, accidentes de mayor complejidad donde se los trata. ¿Cuál es la calidad de este servicio para el territorio? Perfecto. Básicamente aquí me está hablando de hospitales, centros de salud, etcétera, ¿no es cierto? Contesto esta pregunta con los datos que tengo. Sigamos, por favor, Madeline. ¿Hay un plan de seguridad de riesgos? ¿Cómo se atienden las emergencias de incendios, robos, accidentes, catástrofes? Perfecto. ¿Hay un plan de gestión de riesgos para el Cantón Quito? Es la pregunta, ¿no es cierto? Vamos la siguiente, Madeline, por favor. ¿Qué tipo de agua cuenta el territorio? Para su uso, ¿es suficiente? ¿Qué calidad se percibe? Perfecto. Aquí, por ejemplo, ya son datos un poco estadísticos. ¿Dónde puedo encontrar esto? Por ejemplo, si yo me voy, vamos a ver datos, INEC, Cantón, Quito voy a poner. ¿Ok? Entonces dice, tras las cifras de Quito, Ecuador, aquí dice Cantón Quito, veamos. Entonces, si yo abro, por ejemplo, aquí, en este de aquí, por ejemplo, yo tengo datos de algunos de los datos que necesito, ¿no? Entonces, aquí está el tema de la población, cuántos urbanos, aquí dice el dato, por ejemplo, de agua, abastecimiento de agua. Dice que el 91.1 tiene abastecimiento por una red pública, 2.3 por un pozo, 5.2 por río, etcétera. Y aquí igual tengo el tema de servicio eléctrico, por ejemplo. Servicio eléctrico dice el 97.6. Entonces, con estos datos de aquí, puedo contestar esto de acá. Sigamos, por favor, Madel. ¿Qué tipo de suministro de energía cuenta el territorio? ¿Está en funcionamiento continuo? ¿Satisface las necesidades? Perfecto, sigamos, por favor. ¿Existe comunicación telefónica? ¿Cómo funciona? Ok. ¿Existe conexión a Internet? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se tratan Perdón. desechos y desperdicios del área? ¿Hay un programa? ¿Existen servicios educativos? ¿Cómo accede el territorio a estos? Ok. ¿Listo? Sigamos, por favor. Listo. Fuente de información. Yo aquí les puse INEC como una pista, ¿no? Pero pueden haber otros sitios. Por ejemplo, otros lugares que tienen mucha información del cantón son estos. Yo puedo buscar PDOT Quito. El plan de ordenamiento territorial. Entonces aquí dice descarga el plan metropolitano de ordenamiento territorial de Quito. Y en este plan les aseguro que están todos los temas que necesitamos. ¿Sí? Toda la información del plan. Aquí hay todos estos datos también que he pedido. Muy bien. Luego entonces viene el componente servicios turísticos. Como ya arriba hice una tabla que sé cuántos son, aquí lo que pido es que pongan un ejemplo de un alojamiento, de un lugar de alimentos y bebidas, de un transporte turístico y de un lugar de recreación. Una ficha por empresa. Y lo que pido es que pongan el nombre de la empresa, características, servicios y calificación en redes. ¿Dónde puedo encontrar esta calificación en redes? A ver, voy a suponer que estoy haciendo el Cantón Quito, ¿no es cierto? Entonces yo me voy a Booking, ¿ok? Abro Booking y voy a poner, dice aquí, ¿a dónde vas? Pongo Quito. ¿Ok? Digamos, voy a poner una fecha cualquiera. ¿Ok? Y voy a buscar. Entonces aquí me va a dar todas las alternativas de Quito. Voy a tomar cualquiera al azar.
Voy a tomar, por ejemplo, este. Rincón Familiar Hotel Boutique. Entonces me dice, nombre de la empresa. Rincón Familiar Hotel Boutique. Características. Aquí están las características. El Rincón Familiar es una casa estilo colonial construida en 1720, considerada una construcción patrimonial. Ya, listo. Servicios. Traslado al aeropuerto, habitaciones para no fumadores, parking privado, wifi gratis, parking buen desayuno. Perfecto. Calificación en redes. ¿Cuánto tiene de calificación este? Aquí está. .3. ¿De acuerdo? Lo mismo con un restaurante, con un lugar de alimentos y bebidas, lo mismo con un transporte o un lugar de recreación. Otro sitio también que tiene así de esta forma, por ejemplo, es TripAdvisor. ¿Sí? Aquí está TripAdvisor. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero un restaurante. Voy a poner un restaurante en Quito. Ok. Ahí están restaurantes de Quito. Entonces voy a tomar uno. Este que dice que está patrocinado. No quiero entrar. Aquí veamos este ya. Bocato da Fiorentino dice. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo veo. Carajo. Yo veo entonces el nombre del hotel, dónde está, ¿no es cierto? Dice que está en el Scala Shopping. Sí, ahí está toda la información. Los platos que dan, qué tipo de restaurante es, pim, 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 pam, y la calificación, ¿no? Este tiene 4.5 sobre 5. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Bien, entonces así lleno una ficha por cada uno. Vamos con el componente consumidor. Madeline, por favor, lee las preguntas que tengo que resolver sobre el componente consumidor. Dice, ¿cuándo viene la gente al territorio? ¿Qué los atrae o motiva? ¿De dónde vienen? ¿En qué gastan su dinero? Comparada con otros territorios de la región que también reciben visitantes, ¿en qué puesto del 1 al 10 estaría el territorio? ¿Por qué? ¿Cómo llevan sus visitantes? ¿Solos, en grupo, etcétera? ¿Cómo se enteraron de lo que hay en el territorio? Fuente de información. Perfecto. Entonces aquí yo quiero saber la demanda. En algunos casos, como en el caso del Cantón Quito, hay trabajos que se han hecho, ¿sí? Yo les voy a presentar uno. Esta es mi página en academia, que tengo mucha de la información que yo trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí esto además aquí se pueden descargar todo lo que quieran gratuitamente. Y aquí justo hay un trabajo que se llama Turista Nacional en Quito, comportamiento. Entonces aquí, por ejemplo, está bien claro cómo llegan las personas a Quito. Justo están respondidas estas preguntas, especialmente del turismo nacional. Del turismo internacional habrá que buscarlo. Aquí les recomiendo que busquen tesis o que busquen documentos oficiales donde los tengan. Luego dice componente de promoción y comercialización. ¿Existe material impreso o digital sobre el territorio? ¿Sí o no? ¿Ha existido reportajes o planes de comunicación sobre su territorio? ¿Qué contenido? ¿Dónde? ¿Cómo se ejecutaron? Entonces yo voy a suponer un cantón. Deme el nombre de un cantón, quien quiera. Un cantón del Ecuador. Archidona. Archidona. Perfecto. Entonces yo voy a poner aquí turismo Archidona. Ok.
Entonces yo estoy buscando aquí un ejemplo de un reportaje, ¿no es cierto? O un plan de comunicación. Yo creo que más fácil aquí va a ser un reportaje, ¿no? Entonces aquí, Cui Cósmico, que me supongo que es un youtuber. Entonces aquí Cui Cósmico nos presenta, ¿no? Un día en Archidona. Sí tiene medio cara de Cui, ¿qué opinan? Parece que tiene cara de Cui, bien está. Cui Cósmico. Entonces, don Cui Cósmico hace un ejemplo. Entonces yo veo el dato y le pongo así. Aquí, por ejemplo, este youtuber Cui Cósmico hizo esto. De existir información del área, ¿cómo se la gestiona para que llegue a su destinatario? Por ejemplo, hay por centros de información, hay redes sociales. Buena pregunta. Entonces yo me voy a abrir Facebook. Abro Face y voy a poner aquí Turismo Archidona. Y aquí, por ejemplo, hay una página, veamos. Dice Descubriendo Archidona. ¿Sí? Voy a seguirles más. Entonces, por ejemplo, veo que esta página tiene publicaciones actuales. Vean. Aquí están, por ejemplo, fotografías de los principales atractivos que se encuentran en este cantón. ¿Sí? Hay videos. Perfecto. Acá, por ejemplo, este me parece que es un video del cantón. Perfecto. Entonces, analizo esto y lleno esto. ¿Existe señalización turística de aproximación y movilidad de su área? Esto tal vez no lo van a poder llenar, porque esto lo tendríamos que llenar yéndonos ahí. ¿Existe agencias de viajes? ¿De qué tipo? ¿Cuántas? ¿En dónde está la información de las agencias de viajes? Esto sí lo pudieras llenar. ¿Dónde está? En el catastro. Perfecto. Gracias, Catherine. Muy bien. Componente política turística. Dice, haga un listado de las principales leyes, reglamentos y normas que regulan el turismo en el cantón. ¿Cuáles, por ejemplo, son leyes o normas que regulan un cantón turísticamente? Díganme el nombre de una. ¿La ley de turismos? ¿O no? ¿O la ley de turismo no es para todos los cantones? Sí, dice. ¿Ya ven? Entonces, primerito, la ley de turismo. Luego, yo les recomiendo que utilicen este buscador, se llama Lexis Finder. Este es un buscador que tenemos suscripción como universidad. Lo único que tienen que hacer es pedir a la biblioteca que les asignen un usuario y la contraseña. Ustedes ingresan aquí, ¿ok? Y aquí pueden ver todo. Entonces yo, por ejemplo, quiero ver todas las normas sobre el turismo en el país. Me dice que hay 902 documentos que hablan sobre turismo en el Ecuador. Entonces, aquí un poco tendré que ver cuáles son los que afectan a cada cantón. Por ejemplo, ¿el reglamento a la ley de turismo afecta a todos los cantones, sí o no? Sí, dice. Sí, ¿no es cierto? Ahora, ¿el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito le afectará a Archidona? Ya no, ¿no es cierto? No, dice. Esto ya será exclusivamente para ese cantón. Entonces, yo puedo hacer una búsqueda general, pero también puedo hacer una búsqueda por cada cantón. Entonces, por ejemplo, dice turismo en Archidona. Entonces, aquí me dice que hay 3. Entonces, dice que hay una norma que dice que es la licencia de funcionamiento de establecimientos turísticos para Archidona. Perfecto, esta es una ordenanza. Y aquí también dice que hay un documento, un acuerdo ministerial para la Reserva Biológica Colonso Chalupas, que pasa por Archidona, entonces también puede afectar y también puede haber algo de turismo. Aquí analizaré
y voy a poner, dice, un listado. No, no dice que me cite los artículos. No quiero saber nada de los artículos. No quiero saber nada. Al que me ponga los artículos le voy a poner 0. Un listado. Y finalmente dice el componente 33, ¿qué instituciones tiene el territorio para su manejo? ¿Qué instituciones colaboran con el territorio? Pueden ser Estado, privado, ONG, etcétera. Y luego dice, ¿cuál de estas instituciones trabaja en el tema turístico? ¿Ok? Con esto entonces ustedes complementarían toda la información de lo que habíamos visto del sistema turístico del cantón que vayan a hacer, ya sea para el PIS o del cantón que van a hacer para la clase. Una vez que terminan esto, pido yo que hagan las conclusiones sobre lo que hallaron. Y las conclusiones tienen que ser básicamente sobre cómo está el sistema turístico en ese cantón. ¿Ok? Y finalmente también les pido que una vez que terminen las conclusiones hagan las recomendaciones. Y finalmente las referencias, que como les había dicho pueden utilizar APA 6 o APA 7, cualquiera de las dos. Con eso culmina el trabajo. Esto es el trabajo que tienen que ustedes que hacer para su PIS. Esta es la herramienta de geografía turística del Ecuador 1 para el PIS. Entonces complementan esto, por favor. Y de ahí luego sacan la información para el artículo final que tienen que escribir. Y esto también es lo que van a hacer para, para la unidad 3 o 4 del PIS. Para el caso de la unidad 3 o 4 del PIS, además, como parte oral, ustedes van a hacer un video con un formato que yo les entregaré a su tiempo. En la primera semana de enero, yo le voy a pedir a Leonardo, vamos a seleccionar unos cantones, ¿sí? En los cuales nos vamos a distribuir entre todos, ¿sí? Estos cantones van a ser, yo creo que vamos a optar por los cantones con mayor cantidad de empresas turísticas y ustedes van a realizar este trabajo de los cantones, tanto de la costa ecuatoriana como de la Amazonía ecuatoriana. Van a hacer un video, ese video me van a enviar a mí para poderlo subir. Vamos a participar con ese video, interactuar, etcétera. Y de esos videos, pues voy a sacar las preguntas para los exámenes de esas unidades. Mis estimados estudiantes, ¿alguna Profe, pregunta? Sí. sí, profe, pero la pregunta que tengo es sobre la tarea anterior. Eh, Ahí dice hacer 10 atractivos. ¿Será 10 en total sobre la ruta de los volcanes o 10 por 10 por provincia? cada provincia. Ah, listo, profe, Sí. gracias. Gracias, Nicole. 5 naturales, 5 culturales. Igual que hicieron en la ruta Espóndilos, por cada provincia. Entonces, para que ya también vayan continuando con el PIS, ya tienen la herramienta. Y como les digo, esa herramienta les va a servir también para el trabajo que van a hacer conmigo. ¿Alguna pregunta final? ¿Todo está claro? Paro de grabar.